Transmigré en el personaje secundario más odiado. Pues bien, me daba igual. Durante el celo, solo tenía que cortarme la glándula. Si me incriminaban, simplemente me hundía en el lago. Pero ese alfa, que se suponía que ni siquiera me soportaba, se enfureció. ¿Qué le hicieron ahora a mi esposa? Me convertí en un omega de baja categoría, despreciado por todos. El Danny original acababa de gritarle al protagonista gentil y bondadoso, Raymond, y enseguida fue condenado por todos. Alrededor, rostros llenos de desprecio lo rodeaban. Yo bajé la mirada, exhausto. No me importaba, por dentro, ya estaba muerto. Cuando mi familia me echó de casa, ni siquiera empaqué. Me fui sin más. Luego llegó el celo. El cuerpo se debilitó, ardiendo, con picazón. Tomé un cuchillo de fruta y estuve a punto de cortar la glándula de mi cuello. Cuando ese protagonista frágil como una flor, Raymond, me acusó falsamente de empujarlo al agua, simplemente salté con él, dejando que mi cuerpo se hundiera. En ese momento, pensé que todos deseaban que desapareciera para siempre. Pero más tarde, mi familia empezó a enviarme regalos lujosos, rogándome que, al menos, los mirara. Incluso el alfa de élite, Samuel, que antes no tenía intención alguna de casarse conmigo, mostraba los colmillos y se interponía a la menor señal de peligro. ¿Qué le han hecho ahora a mi esposa? A veces me preguntaba si en mi vida pasada había cometido algún crimen atroz, si había violado las leyes del cielo, para ser castigado así. En otra vida, caminé solo por un apocalipsis, traicionado por cómplices maliciosos, despedazado hasta la muerte. Y entonces morí, para despertar dentro de una novela abo, reencarnado como Danny, un omega de baja calidad, idiota, agresivo y detestado por todos. Un villano clásico. Solo estaba allí como carne de cañón, un contraste emocional para resaltar lo puro, gentil y hermoso que era el protagonista. Tanto Raymond como Danny eran hijos de la familia Morgan. Pero Raymond se perdió a los 3 años y fue encontrado apenas 2 años atrás. Según la novela, cuando Raymond regresó al hogar, Danny, resentido por perder la atención de padres y hermanos, empezó a odiarlo. Celoso del estatus de omega de alto nivel de Raymond, Danny empezó a causar problemas. Era abiertamente hostil, provocaba peleas y lo incriminaba. Al principio, la familia intentó mediar, pero con el tiempo, el comportamiento de Danny empeoró. Finalmente, todos perdieron la paciencia. Cuando toda la familia se puso del lado de Raymond, Danny no reflexionó, sino que se volvió más extremo. Después cometió algo imperdonable y fue expulsado de la familia Morgan. Murió abandonado en algún callejón. Así fue como el villano tuvo su salida patética final. Mientras tanto, Raymond disfrutaba del calor familiar, encontraba el amor y ascendía hasta la cima de la vida. Sin embargo, lo curioso es que los recuerdos que recibí no coincidían del todo con la versión del libro. Danny había nacido después de que Raymond desapareciera. Tengo razones para creer que fue un hijo de reemplazo, nacido para consolar a la familia Morgan tras la pérdida del menor. Sí, amaban a Danny. Pero ese amor venía más de la culpa por el hijo perdido. Veían a Danny y pensaban en Raymond. Era una forma de lidiar con el dolor. Como si amar a Danny fuera una forma de redimirse por haber perdido a Raymond. Pero Danny no sabía nada de eso. Cargó con ese amor distorsionado y complaciente, mientras soportaba silenciosamente expectativas que nadie expresaba. Y cuando Raymond regresó, la familia hizo todo lo posible por compensarlo, dándole lo mejor de todo. Naturalmente, Danny fue relegado. Era como si todo el amor que le habían dado fuera reclamado de repente, como si gritaran, nunca fue para ti. Siempre fue para Raymond. Incapaz de soportar la caída emocional, Danny cayó en la desesperación. Hizo de todo para recuperar el amor y la atención. Pero cada pelea con Raymond solo confirmaba una cosa, para los Morgan, Danny siempre tenía la culpa. Ahí fue cuando perdió la razón y se hundió en la oscuridad. Cuando llegué a este cuerpo, el Danny original estaba en medio de una de esas peleas. Raymond incluso lo había reemplazado como pareja asignada para Tyler, el alfa con quien Danny debía casarse. Danny lo señaló, gritándole por haberle robado a su prometido, lo llamó descarado, manipulador y astuto. Por desgracia, toda la familia lo presenció. Decepcionados y furiosos, lo regañaron en el acto. El segundo hermano, Michael, me señaló con el dedo y gritó,
¿Qué demonios te pasa ahora? ¿No tienes vergüenza? Solo sabes acosar a Raymond. ¿Quieres que te dé una paliza? El hermano mayor, Tom, se ajustó las gafas con el rostro sombrío. Danny, ¿dónde están tus modales? En silencio, revisé los recuerdos en mi cabeza, mirando a cada uno con ojos vacíos, emparejando nombres con rostros. En ese momento, una mujer bien arreglada salió acompañada de un hombre de aspecto severo. Eran el señor y la señora Morgan. ¿Qué está pasando?, preguntó ella, claramente preocupada al ver la expresión abatida y herida de Raymond. Michael contó todo, avivando aún más el fuego, exagerando lo cruel que había sido conmigo. Como era de esperarse, sus rostros se oscurecieron. Me miraron con desaprobación. Danny, ya te lo dije, Tyler y Raymond nunca estuvieron comprometidos oficialmente, dijo la señora Morgan, acercándose a Raymond y revisándolo como si temiera que estuviera herido. Luego me miró a mí. Tyler y Raymond se aman. ¿De verdad quieres separarlos? Michael intervino en el momento justo, y además, Tyler es un alfa de élite. Tú, siendo un omega de baja calidad, jamás estarías a su altura. Solo alguien como Raymond podría. Yo seguí sin decir una palabra. La señora Morgan suavizó un poco el tono. Danny, ¿no puedes dejar de hacer escándalos? ¿Ni siquiera puedes tolerar a Raymond? Es tu hermano. Sobre tu matrimonio, tu padre y yo ya hablamos con la familia Reed. Su hijo menor, Samuel, también es un alfa de élite. Tal vez no sea tan excepcional como Tyler, pero sigue siendo una buena pareja. Si él está de acuerdo, podemos concretar el compromiso pronto. La miré, completamente desconcertado. ¿Se suponía que eso era un halago? ¿A nadie le importaba lo que yo pensara? ¡Qué ruido! ¡Qué agotamiento! Bajé la mirada, demasiado cansado para importarme. Pero mi silencio pareció enfurecer al señor Morgan. Frunció el ceño con fuerza. ¿Ahora te quedas callado? ¿Así es como tratas a tus mayores? ¿Hostigas a tu hermano, creas caos en esta casa, y ni siquiera tienes modales básicos? ¿Cómo es posible que la familia Morgan haya criado a alguien como tú? Hervía de ira cuando gritó, «¡Lárgate!». Está bien, respondí con calma, y me di la vuelta para irme. Si hubiera sido el Danny original, habría explotado, discutido, gritado, peleado. ¿Pero yo? A mí no me importaba. Era un cadáver andante. Segundos después, lo escuché gritar aún más fuerte detrás de mí, «¿Y si tienes agallas? Entonces no regreses nunca más». Curvé los labios en una sonrisa y seguí caminando. ¿Volver a esa familia? ¿Para qué? ¿Para sufrir más? Tal vez habían pasado unas horas. Tal vez más de 12. En cualquier caso, la noche ya había caído por completo, y luego empezó a clarear. Caminé hasta que el cuerpo no me dio más. Me desplomé en la acera con un golpe sordo. Parecía una calle desierta, por donde nadie pasaría. Así que me quedé ahí, en la misma posición, hasta que los músculos se me entumecieron por la incomodidad. Solo entonces me incorporé lentamente y me arrastré hasta el borde de la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a llover. Las gotas caían con fuerza, como agujas contra mi piel. Cerré los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. El sonido de la lluvia seguía, pero yo ya no la sentía. Confundido, abrí los ojos. Un par de piernas largas apareció justo frente a mí. Alguien estaba parado ahí, sosteniendo un paraguas sobre mi cabeza. Entonces, llegó una voz clara y magnética: «¿Tu pasatiempo es caminar como si compitieras?». Me limpié las gotas restantes de las pestañas y lo miré. Un hombre. Alto. Apuesto. Pero un completo desconocido. Después de una larga pausa, pregunté lentamente: «¿Quién eres?». Él me observó, inexpresivo, luego soltó una risita y desvió la mirada. «Solo un buen samaritano que pasaba por aquí». Bajé la cabeza. ¿Samaritano? Ni un zombi se creería eso. Seguramente quería venderme, o quitarme los órganos. Entonces volvió a hablar: «¿Estás bien? Te ves fatal. ¿Puedes levantarte siquiera? Tú». Su voz se desvaneció mientras el mareo nublaba mi mente. No pude procesar nada más.
Mi consciencia se desvaneció. No esperaba despertar en una cama cálida y suave, cubierto con una manta. Sobre mí había un techo ornamentado y lujoso. Un paño húmedo descansaba en mi frente, y no estaba acostumbrado a eso. Lo aparté. Oye, no. Recién te lo puse. Pasos apresurados se acercaron. Giré la cabeza y vi al hombre que había vislumbrado antes de perder el conocimiento. Es para bajarte la fiebre, explicó, luego murmuró para sí al notar mi mirada perdida, no me digas, ¿de verdad se te frió el cerebro? Mis ojos recorrieron la habitación, admirando la decoración lujosa. No pude evitar pensar, ¿ahora los traficantes de personas tienen tanto dinero? Tal vez la desconfianza en mi mirada era demasiado evidente. Finalmente, se presentó. Su nombre era Samuel. Mi candidato a matrimonio arreglado. El nombre me sonaba. Ah, cierto. La señora Morgan lo había mencionado, el que no era tan impresionante como Tyler. Media hora después, estaba sentado en la cama con un tazón de gachas calientes frente a mí. Samuel parecía dispuesto a darme de comer, pero yo no estaba acostumbrado a eso. Así que tomé el tazón por mi cuenta y empecé a comer, escuchándolo vagamente mientras me explicaba sus intenciones. En realidad, aceptaba el matrimonio. Estaba dispuesto a casarse con alguien como yo, un omega de bajo grado, e incluso pidió mi opinión. Por supuesto, como sabes, dijo, recién nos conocimos. No hay sentimientos entre nosotros. Esto es solo para calmar a nuestras familias. Después de 2 años, si ambos estamos de acuerdo, nos divorciamos. La división de bienes será según la ley. No saldrás perdiendo. Además, durante el matrimonio, te daré una mensualidad de 500.000. Bebí de mi vaso de agua, un poco aturdido. La verdad, no absorbí ni la mitad de lo que dijo. Entonces Samuel volvió a preguntar, ¿y tú? ¿Estás dispuesto? Mi mente embotada tardó 2 segundos en procesarlo. Claro. Se revolvió el cabello, claramente molesto. ¿Cómo puedes responder algo así tan a la ligera? ¿Estás tan reacio? Quiero decir, no estoy nada mal, soy guapo, rico. Aunque tú también te veas bien, eso no es razón para insultarme así. Volví lentamente la mirada hacia su rostro, y de pronto recordé algo. Si nos casamos, ¿viviré en tu casa? Por supuesto. Viviremos en la casa conyugal. Asentí. Está bien entonces. Me casaré contigo. Igual no quería seguir en la familia Morgan. Son insoportables. Y así, el compromiso quedó sellado. Estuve enfermo 5 días completos. Durante ese tiempo, ni una sola llamada ni muestra de preocupación llegó por parte de la familia Morgan. Excepto una, preguntando si aún seguía vagando por ahí. Era Michael. No me di cuenta al principio. En cuanto escuché su voz, colgué como si hubiera visto un fantasma. Samuel se dio cuenta. Parecía pensativo, luego preguntó con cautela, ¿tu familia te maltrataba? Puedo ayudarte a contactar con la Asociación de Protección de Omegas. Lo pensé un momento. No realmente. Solo que, de verdad me odian. Los Morgan tenían una urgencia extraña por casarme. La boda avanzó rápido, y todo se mantuvo simple. Una semana después, nos mudamos oficialmente a la casa conyugal. No volví a mi antigua casa a empacar nada. Todas las cosas nuevas fueron compradas por Samuel. Esa noche, cuando fui al baño a lavarme, no encontré ninguna taza. Así que agarré una de papel y me dirigí al lavabo, justo cuando Samuel venía hacia mí con 2 tazas idénticas en la mano. ¿Cuál color prefieres?, preguntó. Una era negra, la otra blanca. Por lo demás, eran iguales. Me da igual, respondí. Frunció el ceño y me entregó la blanca. Toma esta. La miraste 2 segundos más. Quizás era por lo tarde, pero me sentí un poco melancólico. Esa noche, Samuel pareció tener ganas de hablar. No vas a creerlo, dijo, pero mis padres también me desprecian. Echó la cabeza hacia atrás en un ángulo de 45 grados, con expresión nostálgica. Creen que iniciar una empresa de videojuegos es una broma. Pero soy talentoso. De verdad. Como no creen en mí, voy a demostrarles que están equivocados. Tendré éxito,
cueste lo que cueste. Apretó los puños con determinación. Y lo mismo va para la gente que quiere verte mal, solo tienes que vivir aún mejor. Me lanzó una mirada significativa, como esperando palabras de aliento. Lo pensé un momento y dije, suerte. Luego cambió de tema. Nunca quise un matrimonio arreglado. Ellos no entienden. Lo que quiero es un amor emocionante, inolvidable. Esta vez respondí de inmediato. Ajá. Ve a buscarlo. Yo seré tu villano, el catalizador de tu épica historia de amor. Samuel se levantó de golpe, ofendido. ¿Acaso parezco ese tipo de persona? Soy un alfa ejemplar, fiel y leal, jamás sería infiel. ¿Y entonces tu historia romántica? Pregunté. Olvídalo, soltó, y luego murmuró, enigmático, quizá el destino tiene otros planes. Yo ya tenía sueño, así que me acurruqué en el sofá. Samuel seguía hablando, pero no entendí mucho. Mis párpados se cerraban, y pronto me quedé dormido. A la mañana siguiente, desperté en la cama. Estaba cálido a mi lado. Alguien yacía junto a mí. Samuel. Lo miré sin entender. Un instante después, frunció el entrecejo y abrió lentamente los ojos. Aún adormilado, sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y se despertó de golpe. Nos casamos, soltó de pronto, y añadió rápidamente, claro que compartimos cama, pero no hice nada, lo juro. Solo dormí debajo de la manta. Ah, respondí, enterrando la cara en la almohada. No había dicho nada. No sabía por qué se alteraba tanto. Lo había estado mirando solo porque, bueno, era mi tipo. Sin zombis que combatir, los días se arrastraban. Cada segundo parecía eterno. Y yo aún no entendía para qué estaba en este mundo. ¿Se suponía que debía quedarme aquí, mirando las paredes? Samuel, en cambio, estaba lleno de energía. Salía temprano a trabajar, regresaba con compras y cocinaba platos distintos cada noche. Yo me quedaba acurrucado en el sofá, en trance. Cada vez que la luz y los sonidos salían de la cocina, me sentía momentáneamente desorientado. Como si hubiese caído en el sueño de otra persona. Al principio, Samuel me preguntaba qué quería comer. Yo no entendía. ¿No bastaba con tener comida? Así que decía, lo que sea. Comía rápido. Era costumbre. Un día, Samuel me observó, luego soltó los palillos de golpe. Esto es indignante, exclamó con furia. La familia Morgan ni siquiera te dejaba comer bien. Tragué mi bocado y respondí con indiferencia, no realmente. Es que no podía comer viéndolos. Además, su comida era mala. Señalé la mesa. La tuya está buena. Se quedó paralizado. Luego se rascó la cabeza con torpeza, las puntas de las orejas rojas. Esto es una habilidad básica para un alfa excelente. Pero igual, no puedes comer tan rápido, te dará gastritis. Y entonces tendré que ir a buscarte medicina todos los días, ¡qué fastidio! Mi mente tardó en procesar. ¿Por qué sería él quien me llevara la medicina si me enfermaba del estómago? Aún así, desde entonces empecé a comer más despacio. Principalmente porque no podía acostumbrarme a la forma en que Samuel me miraba. Con esos ojos levemente tristes. Además de cocinar, también hacía ejercicio regularmente. Bien, que hiciera ejercicio si quería. Pero cada vez que terminaba, olvidaba ponerse camiseta. Su piel clara y fresca, sus músculos definidos, paseaban por la casa sin el menor pudor. De vez en cuando, me lanzaba una mirada fugaz, como esperando mi reacción. Sospechaba que presumía sus abdominales a propósito. Los alfes, pensé con burla, tan infantiles. Pero, tampoco era desagradable de ver. Así que miré unas cuantas veces más de lo necesario. Durante una semana entera, Samuel notó que no salí ni una sola vez de casa. Estaba o distraído o dormido. Para los demás, debía parecer que desperdiciaba mi vida. Una noche, estaba acurrucado en la mecedora del balcón, mirando la luna. Samuel se acercó y me entregó un vaso de leche. Y de la nada, dijo, mañana es fin de semana. Se detuvo, hizo una pausa, y luego preguntó con naturalidad, ¿quieres ir a una exposición de arte? Llevas días sin salir.
Te vas a asfixiar. No, negué con la cabeza. No me interesa. Bueno, entonces, ¿hay algún lugar al que quieras ir?, preguntó con sinceridad. Conozco bastante bien la ciudad. Podría ser tu guía. Respondí, a ningún lado. La expresión de Samuel se apagó un poco. Entonces, ¿hay algo que quieras hacer, algo que te interese? Negué con honestidad. No. Frunció el ceño. Pero escuché que te gusta el arte. Pinturas y eso. Oh. Eso no era yo. Parpadeé, luego mentí sin dudar, lo fingía. El rostro de Samuel cambió con matices difíciles de leer. Luego, con gesto serio, dijo, entonces quizá deberíamos ir al hospital a hacernos un chequeo completo. Parpadeé. No lo hicimos antes de la boda. Titubeó, luego murmuró, me he estado sintiendo raro. Opresión en el pecho, dificultad para respirar, mareos. Probablemente debería ver a un psiquiatra. Alcé una ceja, escéptico. Normalmente, rebosaba energía. Al notar mi mirada incrédula, cambió de estrategia. Tú tampoco has estado feliz, ¿cierto? Vamos juntos. Dudé un segundo antes de negar por instinto. No estoy infeliz. Mentiroso, dijo con una mueca. Claro que estás infeliz. Si no, ¿qué eres? Una belleza misteriosa y melancólica, ¿por qué nunca sonríes? ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Así que al día siguiente, salí con Samuel. No porque quisiera, sino porque no dejaba de insistir. Por el bien de mis oídos, mover un poco las piernas no sonaba tan mal. Me arrastró directamente al hospital, al departamento de psiquiatría. Tuve que hacer pruebas, responder preguntas, pasar por todo el procedimiento. Al final, solo quería derrumbarme. No sé de qué habló Samuel con el médico después, pero cuando salió, tenía una expresión terrible. Me miró, la mirada complicada. Luego, tras una larga pausa, dio 2 pasos torpes hacia mí y me abrazó con fuerza. Está bien, susurró. Ya estoy contigo. Yo estaba confundido. Tras pensar unos segundos, supuse que el doctor le había dicho que yo era algún tipo de psicópata. Así que traté de consolarlo. No te preocupes. No mato gente. Samuel no respondió. Su cuerpo se tensó y su mano en mi espalda se apretó un poco más. Desde que nos mudamos a la casa de bodas, dormíamos en la misma habitación, en la misma cama. No era mi casa de todos modos, así que no me molesté en poner condiciones. Con una casa tan bonita, incluso habría podido dormir en el sofá. Pero el dormitorio principal tenía una cama suave y espaciosa. Podía dar vueltas en ella durante horas. Samuel tenía un pequeño hábito extraño. Cada noche antes de dormir, me contaba un cuento dulce y sanador. Eran algo tontos e irreales, pero no tenía corazón para desanimarlo. Así que los usaba como ayuda para dormir. Además, su voz era agradable. No molestaba. Pensé que tener a alguien al lado perturbaría mi sueño, pero en realidad, dormía muy bien cada noche. Samuel tenía buenos hábitos de sueño. Era cálido al acostarse a mi lado. Excepto por un pequeño detalle, siempre terminaba usándome como almohada humana. Si despertaba temprano, me encontraba acurrucado contra su pecho o pegado a su abdomen, con sus brazos rodeando mi cintura. Siempre. Con tanta cercanía, era inevitable captar el olor de nuestras feromonas. Técnicamente, yo era un omega de baja calidad. Se suponía que no podía detectar fácilmente el aroma de un alfa. Pero esa noche, una fragancia tenue y refrescante se deslizó por mi nariz. Era agradable. No lograba distinguir exactamente qué era. Curioso, me acerqué un poco más. El cuerpo de Samuel se tensó de repente. Su respiración se volvió más pesada. ¿De repente estás oliéndome?, balbuceó. Ah, cierto. Podía simplemente preguntarle. Arrugué la nariz. ¿A qué huelen tus feromonas? A refresco de cítricos, respondió. Oh. Unos segundos después, añadió, con un tono misterioso, sé a qué huelen las tuyas. A toronja, ¿cierto? Me miró con los ojos brillando, prácticamente reluciendo de orgullo. Parpadeé.
Creo que sí. Sus ojos se iluminaron aún más, como si hubiese acertado los números de la lotería. Mis feromonas normalmente eran demasiado débiles para ser detectadas, pero Samuel era un alfa de primera clase. Tal vez eso afinaba sus sentidos. Mientras aún procesaba todo, de pronto se inclinó hacia mí, imitándome, rozó su nariz contra mi cuello y olfateó 2 veces. Devolviendo el gesto, dijo: «Huele dulce». Yo, qué tipo más raro. El tiempo pasó así, sin sobresaltos. Una tarde cualquiera, estaba tirado en el sofá, jugueteando con una baratija extraña que Samuel había comprado en una tienda rara. Miré el reloj. Eran casi las 6. Samuel solía llegar a esa hora. Pero más temprano, me había escrito diciendo que surgió algo en el trabajo y se retrasaría. Aún no volvía. Retiré la mano y bajé la cabeza, contando en silencio. 1, 2, 3, 4. De repente, una oleada de calor inexplicable surgió desde mi núcleo, extendiéndose por todo mi cuerpo. Mis feromonas comenzaron a liberarse sin control. La debilidad se intensificó, y con ella vino una picazón tan insoportable que parecía que 1000 hormigas recorrían mi piel. Cada nervio gritaba por algo, lo que fuera. Era la primera vez que sentía algo así. Pero lo entendí enseguida. ¿Mi celo? El aroma antes tenue de mis feromonas se había multiplicado, ahora saturando toda la habitación. Traté de pensar en una solución. Quizá podría eliminar el problema desde la raíz, destruir la glándula y acabar con esto de una vez. Con ese pensamiento, tomé el cuchillo de frutas que tenía cerca. Mi mano temblaba por la debilidad al tratar de alzarlo hacia la nuca. Pero justo entonces, un golpe fuerte se oyó en la puerta. Momentos después, escuché el grito desesperado de Samuel. «Danny». Desperté del trance. Mi mano se detuvo, temblando aún más fuerte. Antes de poder reaccionar, Samuel irrumpió, me arrebató el cuchillo y lo lanzó al otro lado de la habitación. Chocó a lo lejos, fuera de vista. Me sujetó la mano con fuerza. «¿Qué demonios estás haciendo?», sonreí débilmente, mirando en la dirección donde había volado el cuchillo. Ya no se veía. «¿Por qué tiraste mi cuchillo?». No se detuvo a reflexionar. En su lugar, volvió a gritar: «¿Por qué demonios tenías un cuchillo?». El calor se intensificaba. La picazón era insoportable. Bajé los ojos, derrotado. «Duele». Iba a cortarla. Samuel inhaló con fuerza y de pronto me abrazó con fuerza, liberando sus feromonas de golpe. La dulzura refrescante de los cítricos, mezclada con el burbujeo punzante de un refresco gaseoso, envolvió mi piel como miles de pequeñas burbujas chispeantes, calmando el fuego ardiente en mi interior, aunque solo un poco. Dan me acarició la espalda con suavidad. «Voy a traerte un inhibidor». Pero cuando volvió y vi la jeringa en su mano, los recuerdos del pasado me golpearon como una ola gigantesca. Tanto mi mente como mi cuerpo reaccionaron con una repulsión instintiva. Un rechazo visceral se apoderó de mí, y sin pensarlo, le tiré el inhibidor de las manos. Retrocedí, tenso y alerta. «No acerques eso a mí», murmuré, temblando sin control. Al ver mi reacción tan extrema, se quedó perplejo. Luego, con suavidad, dijo: «Está bien. No lo usaremos». Samuel se acercó lentamente de nuevo y me envolvió con sus brazos. Cerré los ojos y me aferré con fuerza a la parte delantera de su camisa. A pesar de que sus feromonas intentaban calmarme, la incomodidad solo empeoraba con el tiempo. Sentía como dentro de mí crecía una necesidad desesperada. Rodeé su cintura con mis brazos y me acurruqué contra él. Era demasiado calor, demasiado insoportable. Tal vez de verdad debería extirparme las glándulas. Justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, la mano de Samuel se deslizó hasta la parte trasera de mi cuello, presionando suavemente sobre la glándula. Todo mi cuerpo se estremeció. Dan, susurró, «déjame morderte. Te pondré una marca temporal. Te ayudará». Sus dedos masajeaban con ternura esa zona mientras me preguntaba con voz baja: «¿Está bien?». Apoyando la cabeza en su hombro, murmuré un leve Su aliento cálido rozó mi cuello. Y cuando sus dientes perforaron mi piel, solté un gemido instintivo por el dolor.
Pero no duró. Pronto, el ardor punzante fue sustituido por una abrumadora sensación de alivio. El frescor burbujeante de sus feromonas invadió mi sistema como una bebida con gas, caliente, eléctrica. Dulce, con un ligero toque ácido. La sensación calmó el fuego que me quemaba por dentro, como lluvia sobre un desierto sediento. En el aire, nuestras feromonas se mezclaron y entrelazaron. La ligera amargura del pomelo perfectamente equilibrada con la chispa cítrica, formando un aroma embriagador y adictivo. Los dientes de Samuel rozaron con suavidad la piel de mi cuello, seguidos por el deslizamiento cálido y húmedo de su lengua, como si quisiera borrar el rastro que dejó. Volví a estremecerme, pero no me aparté. Me acurruqué aún más en su abrazo, y en algún momento, me dormí. Con la marca temporal, el caos dentro de mí finalmente se calmó por un tiempo. Pero al día siguiente, aún me sentía débil. Y entonces, Samuel empezó a amenazarme. «Estás perdido», declaró. «Desde hoy, no se te permite acercarte a nada afilado. Voy a esconder absolutamente todo. Nada de cortar frutas tú solo. Si quieres algo, tendrás que esperar a que llegue del trabajo y lo haga por ti. Si te entra antojo, pediré servicio a domicilio. Pero eso igual tardará mínimo 30 minutos». Pasó 10 minutos completos caminando de un lado a otro frente a mí, elaborando su plan con una seriedad aterradora. «Y estás vetado de la cocina. Nada de diversión culinaria para ti. Voy a instalar una cámara en la sala para poder revisarte cuando quiera. Vas a saber lo que es vivir bajo vigilancia constante». Yo me quedé en silencio. Nada de eso me sonaba remotamente a una amenaza. Como no respondí, Samuel añadió, «¿Te arrepientes ya? Eso te pasa por hacer una locura así. Este es tu castigo, a menos que empieces a portarte bien». Me tapé la cabeza con la sábana y volví a dormir. Pronto llegó la fiesta de compromiso de Raymond y Tyler. Alguien de la familia Morgan, con quien no hablaba desde hacía tiempo, me llamó, exigiendo que asistiera y advirtiéndome que no causara problemas. Samuel también vino, vestido de forma extravagante y especialmente llamativa, ya de por sí era guapo, y ahora prácticamente acaparaba todas las miradas. Lo miré con curiosidad. «¿Esperas enamorarte esta noche?» Samuel abrió los ojos fingiendo sentirse herido. «Me arreglé así para que tú luzcas bien». Y así fue como me obligó a vestirme también. Mi atuendo se me hacía sospechosamente familiar. Al observarlo con detenimiento, noté que era casi idéntico al de Samuel, solo que en otro color. La fiesta de compromiso de Raymond fue fastuosa. El lugar era enorme y estaba lleno de gente. En el centro de todo, el joven prometido lucía como un príncipe de porcelana, atrayendo todas las miradas. Los miembros de la familia Morgan lo rodeaban con expresiones radiantes de orgullo, 5 de ellos, sonriendo como una postal de felicidad. Por supuesto, también estaba su prometido, Tyler. Desvié la mirada casualmente, solo para toparme con los ojos de Tyler. Me lanzó una mirada de advertencia afilada. Justo cuando iba a apartar la vista, una sombra bloqueó mi campo de visión. Samuel se paró frente a mí, con la mandíbula apretada y la mirada baja. «¿A quién estabas mirando?» Lo miré, parpadeando. «No es tan guapo como tú». Samuel se congeló por un instante, luego su expresión se suavizó. Las comisuras de sus labios temblaron, conteniendo una sonrisa. «Claro que no». No pude evitar reírme por dentro. «Qué presumido». No tenía idea de cuánto tiempo más duraría esa fiesta. Para ser honesto, solo quería volver a casa y dormir. Mientras deambulábamos sin rumbo, Raymond se acercó con una copa de vino en la mano. Sus ojos se curvaron en una sonrisa. «Hermanito, viniste». «Pensé que tú», hizo una pausa y continuó. «No importa. Me alegra que estés aquí. Me habría decepcionado mucho si no venías». Mientras hablaba, varias miradas se dirigieron hacia mí, como si quisieran cortarme con los ojos si decía algo equivocado. No sabía cómo responder, así que murmuré torpemente, «Sí. Aquí estoy». «Entonces, puedes decirme felicidades por tu compromiso», pidió Raymond, casi suplicando. «De verdad quiero tu bendición». Asentí. «Felicidades». Su sonrisa se congeló por un instante. Luego, tomó a Tyler del brazo y lo acercó.
Hermano Fenn, vamos a darle las gracias a mi hermanito. Los ojos de Tyler destellaron con desdén, pero ante la insistencia de Raymond, murmuró con disgusto, gracias. Gracias por ayudarnos a estar juntos. Mi expresión no cambió. De nada. Raymond sacó la lengua. Hermanito, ¿preparaste un regalo de compromiso para mí? Ya era suficiente. Empezaba a fastidiarme. Después de pensar un segundo, decidí lanzarle el problema a Samuel. Así que enganché mi brazo con el de él, que estaba parado como guardaespaldas, y lo miré hacia arriba. ¿Preparamos un regalo para ellos? Samuel se quedó mirando nuestros brazos entrelazados unos segundos, luego se inclinó sutilmente hacia mí. Solo entonces levantó la vista y respondió con solemne calma, sí, mi asistente lo entregará en breve. Solté un suspiro de alivio. A veces, Samuel era sorprendentemente útil. Raymond claramente quería seguir hablando, así que me adelanté, ¿eso es todo? Eso lo silenció al instante. Su cara se tensó mientras respondía, sí, eso es todo. La señora Morgan dio un paso al frente, los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo. Entonces no los entretengo más, la interrumpí de nuevo, me di la vuelta y me fui. Samuel me siguió. Y de pronto, entrelazó sus dedos con los míos. No pregunté por qué. Últimamente, estaba lleno de estos gestos extraños, siempre con demasiadas excusas. Varios miembros más de la familia Morgan intentaron acercarse a mí, claramente querían decirme algo. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo apartaba los ojos, sin darles oportunidad de empezar. Aquella fiesta de compromiso era terriblemente aburrida. Ni siquiera la comida se comparaba con la que cocinaba Samuel. Samuel fue arrastrado por alguien para hablar de negocios, dejándome solo. Terminé vagando por el muelle junto al lago artificial, mirando el agua sin pensar en nada. No mucho después, oí una voz a mis espaldas. Danny. Me giré y vi a Raymond acercándose, con el rostro inexpresivo. Pensé que harías algo esta noche, dijo. No entendía a qué se refería, así que no respondí. Él dio un paso más. ¿Alguna vez te han dicho que eres completamente innecesario? Su sonrisa desapareció. En sus ojos brilló un rastro de odio. Te robaste mi lugar y viviste como un rey durante más de 10 años. ¿Estás orgulloso? Pues ya estoy de vuelta. Mejor cállate y desaparece. ¿Por qué compites conmigo? Todo lo que tienes, era mío desde el principio. Soltó una carcajada desdeñosa. Ve y pregúntales a tus padres por qué siquiera te tuvieron. Lo miré con frialdad. ¿No les alcanzaba para un condón? Raymond se quedó paralizado, y luego entrecerró los ojos. Vaya que has cambiado. Con razón te llevas tan bien con Samuel. Rió con amargura. Aunque sigo sin entender qué le ve a un omega inútil y defectuoso como tú. Puse cara de piedra. Aléjate de mí. Deja de molestar. Pero él solo se acercó más, con una sonrisa torcida en los labios. ¿Todavía no entiendes? Entre tú y yo, ellos siempre me elegirán a mí. Mientras hablaba, de repente me agarró del brazo. Esta vez, cuando todo termine, desaparece de la familia Morgan para siempre, ¿sí? Y entonces, se dejó caer de espaldas al lago, soltando mi brazo en el proceso. Pero su movimiento me arrastró unos pasos hacia adelante. Tras un momento de duda, pensé, ¿qué más da? Así que salté tras él. 2 chapoteos rompieron la superficie. El agua me rodeó, presionando desde todas direcciones, se metió por la nariz, por los oídos, ahogando cada respiro. Vi a Raymond salir a la superficie, pataleando y gritando desesperado. Pero yo no me moví. Mi cuerpo descendía lentamente. Abrí los ojos a pesar del escozor, y vi que alguien se lanzaba al agua. Nadaba hacia Raymond. La luz sobre el agua se alejaba, fragmentándose en destellos temblorosos. Lo único que oía era un rugido profundo y sordo en los oídos. Curiosamente, no se sentía tan mal. Una sensación de liberación comenzó a crecer en mí, lenta y silenciosa. Cerré los ojos, dejando que el aire escapara de mis pulmones poco a poco. Pero justo entonces, un rostro apareció en mi mente, apuesto, claro, inconfundiblemente familiar. Me miraba con una furia contenida,
y una decepción que dolía. Instintivamente, volví a abrir los ojos. Y lo vi. Más cerca que antes. Cuando recobré el conocimiento, alguien presionaba con fuerza sobre mi pecho. Había voces a mi alrededor, caóticas y fuertes. Pero una se destacaba entre todas. Danny. Danny, no me asustes. Dan, despierta. No duermas, despierta. ¿Cariño? Esa última salió entrecortada, al borde de las lágrimas. De pronto, tosí una bocanada de agua, atragantándome con violencia. Cuando abrí los ojos, el rostro de Samuel estaba justo frente al mío. Sus ojos estaban rojos. Lo miré, aturdido, con voz ronca y quebrada. «¿Estabas llorando?» Solo decirlo me hizo doler el pecho. Samuel no respondió. En su lugar, me envolvió con fuerza entre sus brazos, respirando agitadamente. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra el mío. Una punzada extraña, aguda y desconocida, comenzó a crecer dentro de mí. Gente se agolpaba a nuestro alrededor, hablando todos a la vez. «Danny, ¿qué pasó? ¿Cómo caíste al lago? ¿Qué pasó?» Incluso Raymond casi. Yo ya no escuchaba nada. Me acurruqué contra el pecho de Samuel, agarrando con debilidad el dobladillo de su camisa. Con los párpados pesados por la fiebre y el dolor, murmuré: «Samuel, ¿cuándo nos vamos a casa?» Sus brazos se apretaron aún más alrededor de mí. Una voz baja y ronca respondió: «Ahora. Nos vamos a casa». Después de caer al lago, me dio otra fiebre. Pasé varios días dormitando, sin poder levantarme de la cama. Samuel me cuidó él mismo. Cada cosa, cada mínimo detalle. Gracias a eso, me recuperé bastante rápido. La fiebre cedió, y poco a poco recuperé las fuerzas, aunque seguía sintiéndome flojo y sin ganas de moverme. Ese día, Samuel me trajo un cuenco de arroz caliente a la cama. Incliné la cabeza. «¿No has estado trabajando estos días?» Su expresión se tornó incómoda. Tras una pausa, murmuró: «No me gusta ir a trabajar. Prefiero cuidarte a ti». Lo dijo como si se sintiera víctima de alguna injusticia. Tomé la cuchara que me tendió y probé un sorbo de la sopa. «Ah», respondí, sin mucha emoción. Después de alimentarme todo el cuenco, Samuel recogió los platos, levantó la manta y se metió a la cama junto a mí. No preguntó. Simplemente me abrazó. No había almohadas en su abrazo, pero aún así me sentía increíblemente cómodo. Encontré una posición acogedora y me acomodé contra él, perezoso. Justo cuando empezaba a dormirme, oí su voz baja murmurar sobre mi cabeza, como si contuviera algo. «Ese día, ¿por qué no me tendiste la mano?» Entorné un ojo. «¿Qué?» Cuando me lancé al agua, te vi hundiéndote con los ojos cerrados. En silencio, sin un solo movimiento. Incluso Raymond parecía estar bailando con tanto escándalo. Me quedé sin palabras. El silencio se alargó unos segundos, hasta que su voz volvió a sonar. «¿Querías morir?» Sus palabras me golpearon como un puño en el pecho. Bajé la cabeza instintivamente, ocultando mis emociones. «No. Pero, supongo que tampoco quería seguir viviendo». Frente a Samuel, por primera vez, sentí ganas de decir la verdad. «Es como te dije la otra vez. No hay ningún lugar al que quiera ir, ni nada que quiera hacer. Nada que me importe. Todo me parece vacío. No sé por qué sigo aquí». Miré mi propia palma, perdida, y murmuré: «Samuel, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿No crees que soy una carga? ¿Molesto? No hago nada, hasta te hice faltar al trabajo». Lo que siguió ya no pude decirlo. Los labios del alfa cayeron sobre los míos, devorando cada palabra, cada respiro. Samuel me besó con fiereza, su lengua invadiendo mi boca con una intensidad implacable. En mis dos vidas, jamás había besado a nadie. No pude resistirme por mucho tiempo, mi cabeza se inclinó hacia atrás por instinto, intentando escapar, pero su mano se apoyó en la parte trasera de mi cabeza, profundizando aún más el beso. Nuestras feromonas, su refresco cítrico y mi toronja, se mezclaron en el aire, espesas y embriagadoras. Después de un largo rato, finalmente me soltó. Jadeando,
Lo miré aturdido. Mi pecho latía con fuerza, errático y salvaje, teñido de un hormigueo desconocido. ¿Por qué me besaste así? Pregunté. Porque no paras de decir cosas que no quiero oír, respondió, con los ojos fijos en los míos. Sus dedos rozaron mis labios, ahora hinchados por el beso. Fue entonces cuando noté que tenía los ojos enrojecidos. Dan, dijo suavemente, tomando mis mejillas con las manos, su tacto tembloroso. Soy tu alfa. Soy tu esposo. ¿No es natural que te trate bien? Aunque ahora no tengas nada, eso no significa que siempre será así. Este mundo es muy grande. Iré contigo, te ayudaré a encontrar algo. Y si eso te parece demasiado, puedo imprimirte fotos cada día, desiertos, campos, montañas, océanos. Quizás algún día encuentres un lugar al que quieras ir. Hizo una pausa, y luego añadió aún más suavemente, y si nunca quieres hacer nada, también está bien. Me atrajo de nuevo a su abrazo, apoyando su cabeza suavemente sobre la mía. Cada día que vuelvo a casa y te veo acurrucado en el sofá, comiendo con seriedad. Y por la noche, sentir tu cuerpo cálido a mi lado y verte dormir. Eso es suficiente para mí. Mientras tú quieras, te protegeré. Me quedaré contigo. El adormecimiento en mi pecho se encendió en llamas, extendiéndose por todo mi cuerpo. Lo abracé con fuerza y exhalé lentamente. Está bien. Lo intentaré. Intentaré encontrar un lugar, algo que me importe. Después de recuperarme, la familia Morgan por fin vino a visitarme. Querían venir antes, seguramente para acusarme de algo. Pero Samuel se negó, diciendo que mi salud era prioridad. Sin embargo, hoy sí vinieron. Todos estaban, menos Raymond. Y Tyler, claro, quien incluso fingió traerme unos suplementos. No sabía que les había dicho Raymond, pero por la forma en que todos me miraban, claramente no era nada bueno. Y como era de esperarse, Tom dio un paso al frente, con el rostro sombrío. ¿Fuiste tú quien empujó a Raymond al lago? Levanté la vista, sorprendido. ¿Esta vez de verdad preguntaban? Antes, simplemente me habrían culpado directamente. Samuel estaba a mi lado. En cuanto escuchó eso, se puso de pie con expresión fría. Rápidamente tiré de su mano, apretándola suavemente para calmarlo. Entonces les di la respuesta que querían, sí. Todos se quedaron congelados. Antes de que pudieran decir algo, continué con calma, Raymond y yo somos incompatibles por naturaleza. No podemos coexistir. Así que ahora solo hay dos opciones, o cada vez que lo vea lo lastimaré, o ustedes rompen todo vínculo conmigo. Sus reacciones fueron diversas, sorpresa, ira, duda. Danny, ¿estás loco? ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Crees que por estar con la familia Reed puedes descartarnos? Danny, estás siendo absurdo, completamente irracional. Michael soltó una risa burlona. ¿De verdad crees que puedes asustarnos así? ¿Quién querría a un Omega de baja calidad sin el apellido Morgan? ¿De verdad crees que Samuel se casó contigo por amor? Los ojos de Samuel se tornaron gélidos. ¿Qué pasa? ¿Creen que tengo puré de papa en la cabeza? Espetó. Nuestra relación está perfectamente bien, pero ustedes, dejen de ladrar como perros rabiosos y lárguense de una vez. Dicho eso, de verdad llamó a personas para echarlos. Los vi marcharse, imperturbable. Será mejor que lo piensen pronto, les recordé. ¿No se supone que Raymond se casará pronto? El asunto se prolongó por bastante tiempo, pero me mantuve firme. Y al final, tal como lo esperaba. Eligieron a Raymond. Lo cual, siendo honesto, fue un alivio para mí. Porque ahora, nunca más tendría que lidiar con ellos. Últimamente, había empezado a salir de nuevo, principalmente porque Samuel insistía en que lo acompañara a caminar después de cenar. Decía que le daban miedo los fantasmas y no se atrevía a salir solo de noche. La primera vez, solo dimos una vuelta a la casa. Pero poco a poco, las caminatas se alargaron. Recorrimos el vecindario, paseamos por el parque cercano, e incluso visitamos el bullicioso mercado nocturno. Samuel siempre me tomaba de la mano, diciendo que tenía miedo de que me perdiera y no volviera a casa, así que lo dejé hacerlo, caminando medio paso detrás de él, mirando de vez en cuando los alrededores.
Pensándolo bien, esta era la primera vez que realmente observaba el mundo desde que llegué aquí. En casa, ya no pasaba todo el día distraído o durmiendo. Samuel había instalado varios juegos desarrollados por su empresa en mi teléfono. Algunos eran de un solo jugador, otros más populares, como esos de 5v5 y empuje de torres. El que más jugaba era el de empujar torres. Cuando Samuel llegaba a casa, se unía a mí. Como aún era principiante, jugaba fatal, no era de extrañar que me insultaran. Sin expresión, no reaccionaba mucho. Que me regañaran por arrastrar al equipo me parecía justo. Pero Samuel no podía soportarlo ni un segundo. Inmediatamente abría el chat de voz y les respondía de vuelta. Su frase final, despídanse de su cuenta, resonó clara y fuerte. Entonces recordé, este juego era desarrollado por su empresa. Probablemente sí podía banearlos. Así que empujé mi pie descalzo sobre su regazo para calmarlo. El cuerpo de Samuel se tensó. Luego tiró su teléfono al sofá, tomó mi pie y murmuró, ¿cómo puede estar tan frío? Frunció el ceño. Déjame calentártelo. En la pantalla apareció la palabra derrota. Salí del juego y apagué la pantalla, intentando apartar el pie. No necesito que me lo calientes, dije, forcejeando, pero fue inútil. Pateé al azar, y por accidente, di justo en una zona bastante sensible. ¿HSS? La expresión de Samuel cambió. Y entonces lo sentí. Esa parte, reaccionando, creciendo, calentándose a una velocidad impresionante. Finalmente, me soltó, y yo retiré el pie de inmediato, completamente avergonzado. Un rubor intenso se extendía desde la punta de sus orejas hasta el cuello. Con una expresión agraviada, como si yo lo hubiera acosado, se cubrió a medias la entrepierna con una mano y me miró fijamente. Me quedé sin palabras. Con torpeza, pregunté, ¿necesitas ayuda? El aire se congeló durante 3 segundos. Entonces Samuel se inclinó de pronto, con los ojos clavados en los míos. ¿Tú crees que voy a decir que no? Susurró. Ni de broma. Un destello travieso brilló en su mirada. Soy muy rencoroso, ¿sabes? Así que dime, ¿cómo piensas ayudarme? Esa fragancia de soda cítrica, propia de las feromonas de un alfa, me envolvió de nuevo. Se suponía que era soda, pero tenía algo embriagador. No supe quién hizo el primer movimiento. Nuestros labios chocaron con fuerza. Pude sentir ese frescor dulzón, burbujeante y punzante, estallar entre respiraciones y dientes. La nuca comenzó a arderme de nuevo, me quemaba. Otra oleada de celo me envolvía. El aire se llenó de un aroma denso y agridulce a toronja, súbitamente intenso. Rodeé su cuello con los brazos y le devolví el beso con todo lo que tenía. Otro ciclo de celo había comenzado, Samuel también lo sintió. Se separó un momento, luego me tomó en brazos y me llevó escaleras arriba, directo al dormitorio. Mi cuerpo se hundió en la suavidad de la cama. Y el suyo me siguió. Dan, susurró con ternura, te haré una marca temporal. Lo miré fijamente y solté de golpe, ¿por qué no una permanente? Samuel se congeló. Contuvo el aliento. Entonces lo recordé. Ah, cierto. La estás guardando para cuando haya amor. Su cuerpo se hundió aún más, oprimiéndome con esa dureza ardiente. Su voz era ronca. Solo quiero dártela a ti, Dan. Me estoy volviendo loco conteniéndome, pero me da miedo que me odies, que digas que no. El corazón me dio un vuelco. Parpadeando, murmuré, no me importa mucho. De todas formas, no pensaba estar con nadie más. ¡Qué fastidio! Con lo poco de fuerza que me quedaba, me incliné y rocé la comisura de sus labios. No tengo objeciones, susurré. Apresúrate, me siento incómodo. Su beso feroz me dejó sin palabras. La ropa cayó, prenda por prenda. La piel se encontró con la piel, mi cuerpo temblaba sin control. Mis pupilas se dilataron, reflejando la manzana de Adán que subía y bajaba en su garganta. El calor se esparció por toda la cama. La luz de la luna atravesaba las cortinas, agitada por nuestras respiraciones entrelazadas. Los colmillos de Samuel rozaron con suavidad la piel de mi nuca, llevándome a enfrentar oleada tras oleada de un placer abrumador.
Fue una noche llena de pasión. A la mañana siguiente, el trueno nos despertó. Me encontré desnudo en los brazos de Samuel. Aún medio dormido, abrí los ojos justo a tiempo para ver las marcas rojas en su clavícula. Anoche había sido muy brusco, no me había contenido al morderlo. Samuel se movió, notó que miraba la marca, y se inclinó para darme un beso. Con una sonrisa traviesa, dijo, Dan, hasta me dejaste un tatuaje. Me encanta. Hagámoslo de nuevo la próxima vez. Gemí y apoyé la frente contra su pecho. En Piach, todavía tengo sueño. Ajá. Duerme otro rato. Ese fin de semana, Samuel me llevó al supermercado. Caminábamos sin prisa, empujando el carrito. Dan, ¿qué quieres comer? Me preguntó. Dudé. ¿Y qué quieres tomar? Siempre me preguntaba. Aunque mis respuestas fueran siempre las mismas. Normalmente respondía, lo que sea. Pero esta vez, por impulso, dije otra cosa. Fanta, dije. Samuel se volvió para mirarme. Sus ojos oscuros mostraron sorpresa, y luego se suavizaron como un lago en calma. Tengo ganas de soda, agregué. Está bien. Curvó los labios en una sonrisa suave y cautivadora. Después de eso, parecía estar de muy buen humor. No dejaba de reírse para sí mismo, tomándome de la mano, jugando con mis dedos todo el tiempo. En el pasillo de los snacks, volvió a preguntar qué quería. Yo recorría lentamente los estantes, intentando recordar qué sabores me gustaban. Si no elegía, Samuel terminaría agarrando un montón otra vez. La última vez, casi se llevó todo el pasillo. Tardamos una eternidad en terminarlos. Al final, igual compramos varias bolsas, casi todas de snacks. Después de aparcar el coche, Samuel cargó todo con facilidad. Yo no podía evitar mirar hacia el patio. ¿Qué pasa?, preguntó. En ese momento, volvió a escucharse un suave maullido. Como el de un gatito. Samuel dio unos pasos en dirección al sonido. Yo dudé, pero lo seguí. A través de la reja, vimos un minúsculo gatito blanco parado en medio de la calle, mirando a su alrededor con desesperación y maullando. Tan pequeño, tan indefenso. Samuel me miró desde arriba. Dan, ¿quieres llevarlo a casa? Cerré los dedos lentamente, y desvié la mirada. Mejor no. Es mucho lío. Ni siquiera sé cuidar de un gato. A duras penas me cuido a mí mismo. Esa noche, no pude dormir. Me acurruqué contra Samuel, completamente despierto. Después de un rato, hablé. ¿Samuel? Sí. Él también seguía despierto. Vamos por el gatito, dije en voz baja. Creo que lo escuché llorar otra vez. No para. No puedo dormir. Se rió suavemente, luego me besó en la frente con ternura. Está bien. Así que, a las 2 de la mañana, bajamos a buscarlo. Ese gatito tonto no se había ido lejos. Estaba escondido entre la hierba junto al camino. Samuel lo atrapó sin problemas. Lo llevamos a casa. Pedimos comida por delivery. Preparamos algo de comida y unos suministros provisionales. Cuando terminamos de organizar todo, ya eran casi las 4 de la mañana. Nunca antes había criado una mascota. En el apocalipsis, solo sobrevivir ya era una tarea titánica. Al día siguiente, busqué información en Internet. Resulta que criar gatos también tiene su ciencia. Cuando llegó el momento de elegir los suministros, Samuel se unió a mí, rodeando mis hombros con naturalidad mientras veíamos juntos las opciones. Nuestros gustos coincidían sorprendentemente, así que fue rápido hacer las compras. Después de un rato, Samuel preguntó de repente, Dan, ¿quieres ponerle un nombre? Miré hacia el pequeño bulto que rodaba por el suelo cercano. Parpadeando, dije, llamémoslo Lechita. Como Samuel tenía que trabajar, el cuidado de Lechita recayó naturalmente en mí. Le daba de comer, le ponía agua, limpiaba su arenero y jugaba con ella con una varita de juguete. Era una gatita increíblemente pegajosa y cariñosa, siempre siguiéndome a todos lados, frotándose contra mis piernas y maullando dulcemente con su carita esponjosa y adorable. No entendía cómo una criatura podía ser tan buena actuando tierna.
Así pasaban mis días, jugando con la gata, y mis noches acurrucado en el sofá con Samuel, viendo televisión. De verdad, sentía que había encontrado un pequeño destello de alegría en la vida. Últimamente, había recibido algunos mensajes de números desconocidos. Danny, hace mucho que no contactas a tu mamá. Si ya no estás molesto, ven a casa a visitarnos, ¿sí? No olvides que el 20 es el cumpleaños de mamá. Sí, te regañamos un poco, pero ¿de verdad fue para tanto? No volveremos a gritarte, ¿de acuerdo? El día que firmé ese documento de separación con ellos, bloqueé todos sus números. Ahora volvían a escribirme, ¿qué esperaban? No respondí. Simplemente los bloqueé otra vez. Pero eran insistentes. La señora Morgan incluso vino a buscarme mientras yo estaba solo en la calle. Así que, una vez más, terminamos reuniéndonos. En el café, la señora Morgan se sentó frente a mí. Danny, ¿cómo has estado últimamente? Preguntó. En comparación con antes, su expresión se había suavizado considerablemente. Incluso su tono tenía una nota de cautela, casi temerosa. ¿Cuándo vas a venir a casa a visitarnos? Todos te extrañamos. Mi mano, que removía el café, se detuvo por un segundo. Levanté la vista y respondí con calma, estoy en casa todos los días. La señora Morgan se quedó ligeramente inmóvil, luego rápidamente añadió, sobre aquella fiesta de compromiso, fue un malentendido de nuestra parte. Samuel nos mostró las grabaciones de seguridad. Fue Raymond quien resbaló por accidente. Todo eso fue culpa nuestra. Mamá se disculpa. Por favor, ya no estés enojado, ¿sí? Negué con la cabeza y la corregí, tú no eres mi madre. Ya no tenemos nada que ver. La señora Morgan me miró en blanco, sus ojos empezaron a enrojecerse poco a poco. Al ver que yo no me conmovía, comenzó a hablar sin parar del pasado. Te llevé en mi vientre durante 10 meses. ¿Cómo una madre no va a querer a su hijo? Todavía recuerdo cómo te veías al nacer, tan pequeño, pálido y lindo. Eras un niño tan dulce y sensato. Incluso cuando eras apenas un brotecito, hacías todo lo posible por hacernos felices. Oh. ¿Recuerdas esa tarjeta que me hiciste en 5º grado? ¿Y aquella vez que fuimos todos al parque de diversiones? Tus hermanos decían que eras muy valiente. Hizo una pausa y suspiró. Simplemente no entiendo por qué cambiaste desde que Raymond volvió a casa. Él también es mi hijo, ¿por qué no pudiste aceptarlo? Creo que si ustedes dos pudieran llevarse bien, toda la familia volvería a ser feliz. Tomé la taza y bebí un pequeño sorbo del café ya frío. Estaba amargo, tan amargo que resultaba difícil de tragar. Siguiendo el flujo de recuerdos, desenterré esos fragmentos del pasado que había guardado durante tanto tiempo. Recordé aquella noche en que la vi llorando. Me acerqué para abrazarla y ella me empujó. Dijo, quiero a Raymond. Lo primero que dijo al ver la tarjeta que le hice fue, si Raymond estuviera aquí, ya habría recibido muchas de estas. En el parque de diversiones, ni siquiera jugué mucho antes de separarme de ellos. Esperé una eternidad hasta que escucharon la llamada por altavoz y vinieron a buscarme. Cuando la vi, parecía completamente desorientada, no porque yo estuviera perdido, sino porque murmuraba, ¿dónde está Raymond? Juraría que lo vi. Después, Raymond finalmente regresó. Me alegré por ellos. ¿Que yo no lo aceptaba? Lo he dicho una y otra vez, nunca fue así. Simplemente, ustedes no me creyeron. Así que no hay más que decir. Decir esas palabras fue más fácil de lo que pensé. Pero aún quedaba un leve escozor en el pecho, como si algo se hubiera rasgado suavemente. Exhalé con suavidad. ¿No es mejor así? Dije. Ya tienen a Raymond. No me necesitan. Y yo, por fin conocí a alguien que me ama con todo su corazón. Me puse de pie, la miré a los ojos y le dije con sinceridad, así que, señora Morgan. Por favor, déjeme ir. Deje de entrometerse en mi vida. Las lágrimas por fin rodaron por sus mejillas, su rostro lleno de arrepentimiento. No dudé. Me di la vuelta y me marché. Después de ese día, la familia Morgan aún no se rindió. Incluso enviaron costosos regalos, rogándome que les diera otra oportunidad. Rechacé todo. Más tarde, al parecer,
Samuel hizo algo entre bastidores y finalmente dejaron de molestarme. Nos mudamos. La sede de la empresa de Samuel se trasladó, así que llevamos a Lechita y nos fuimos juntos a la ciudad S. Esa noche, tuve un sueño muy largo. Escenas del pasado desfilaron ante mis ojos como una película. Resulta que ya había muerto 2 veces. La primera, justo como en la historia original, peleando con Raymond y perdiendo miserablemente, siendo expulsado de la familia, muriendo solo en algún rincón olvidado. La segunda, caí en el apocalipsis. Luché solo por sobrevivir. Mis habilidades raras atrajeron la atención de los investigadores, y terminé en una mesa de operaciones, soportando tortuosos experimentos humanos hasta que finalmente me mataron. Y luego, volví a este mundo, justo en el momento después de que Raymond regresara a casa. Pero esta vez, no luché contra él. Acepté el matrimonio arreglado, y conocí a Samuel. Abrí los ojos lentamente, con un sabor amargo esparciéndose por mi pecho. Casi al mismo tiempo, Samuel se movió a mi lado. Al ver mi expresión y el sudor frío en mi frente, se alarmó. «Dan», dijo, sentándose de golpe. «Amor, ¿qué pasa? Estoy bien», le tomé la mano. Solo fue una pesadilla. Cuando me calmé un poco, lo atraje hacia mí, rodeé su cuello con los brazos y apoyé mi cuerpo contra el suyo. Samuel acarició suavemente mi espalda. «¿Por qué un sueño tan malo de repente?», murmuró. «¿Fue porque anoche te exigí mucho?». Pero ni siquiera fue tan intenso. Le mordí el cuello ligeramente, impidiéndole seguir hablando. En lugar de protestar, Samuel soltó un gemido complacido. «Ya pasó, Dan», dijo. «Estoy aquí». Me recosté contra su hombro, en silencio. La amargura dentro de mí se disolvía poco a poco en paz. Tras una larga pausa, dije, «Samuel». Él me miró. «Quiero ver el mar». «Vamos a ver el océano». Samuel se apartó un poco, me tomó el rostro entre las manos, me besó profundamente y dijo, «Está bien. Vamos a ver el mar». Mientras lo abrazaba, sentí que el último temblor en su cuerpo desaparecía. Había pasado por demasiada oscuridad. Pero ahora, era mío para proteger. Si él quiere el mar, le daré todo el océano. Mientras siga a mi lado, nunca más enfrentará la noche en soledad.